ingresos anuales y un crecimiento global del 30% por año, Lime se prepara entonces para abrirse a la bolsa el próximo año. Su director para Latinoamérica, Federico Reque, destacó que Chile es un mercado que se recuperó rápido y que el uso de los scooters eléctricos alcanzó su nivel más alto en 5 años. La compañía busca renovar toda su flota con los nuevos modelos Gen 4 hacia el 2026 en medio de una fuerte competencia. Confirma que ya operan en nuestro país en 9 comunas como la empresa, nunca la había escuchado, debo reconocerlo, Ush, la competidora, la que ya está instalada en nuestro país. 7:41 minutos, atentos. Damos inicio a la sección Ilustre Panel con Francisco Leturia y Cristóbal García Huidobro, solo en el Despertador de la Metro. Estamos con nuestro querido profe Cristóbal García. Hola. Hola. Como buen niño. No, es que vengo entretenido. Sí, te veo muy entusiasmado. Estuvo simpática el fin de semana. Simpático, el fin de semana largo. Claro, en cuanto a política, sí. me imagino, empezaron a soltar, ¿no es cierto?, más temprano que en un día antes, incluso el sábado ya en la noche, algunas, yo sé que la última en salir, esto aquí fui a buscar ahí la fuente. Me imagino. La última en salir salió casi a la medianoche del sábado. Eso fue. Entonces, y salió una cadem, pero fome, que es cadem así sobre cómo me gusta el gobierno. Claro, sí, fue muy está donde fue siempre, fue muy nice y que está donde siempre. Y lo estábamos siguiendo el fin de semana, nos mandamos algunos links, ¿no es cierto? Es que este grupo, este panel, este programa no para. A ver, querido Cristóbal, no cambiaron mucho los resultados de las encuestas, pero sí hubo, pero a mi modo algunas de ver, sorpresitas. A mi modo de ver, cambios, a ver, leves pero importantes. Que hay puntitos que se movieron, pero finalmente son ricos de observar, independientemente de lo que pase en la primera vuelta. Uno dice, pero ¿cómo? Si da lo mismo entonces la primera vuelta. Pero esto también se puede leer como un cambio en lo que está pasando en Chile, o sea, políticamente, ¿no? Le damos la bienvenida a Francisco Leturia, se acaba de sumar. Hola. A ver, en primer lugar, la primera vuelta, obvio que importa, porque te decide quiénes son los dos que pasan. Sí, pero como un 0,2%. No. Según, a ver, estoy hablando de la encuesta Panel Ciudadano. ¿Estamos hablando solamente de encuesta? ¿De Panel Ciudadano nomás? No, pues hay mucha. No, oye, esta vuelta va a decir. Mucha más, pero esa es la que más muestra. La que muestra el empate. ¿Perdón, Francisco? No, que esta vuelta, la primera vuelta, va a decidir quién es el presidente de la República. O sea, no, si no estoy menospreciando ni ninguneando la primera vuelta. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero también hay una lectura que va más allá de esta elección. Pero vamos, ya, fijémonos en la encuesta. A ver, no te interrumpo, Cristóbal. No. A ver, yo estoy de acuerdo con la Mari en que efectivamente uno puede leer entre líneas, y de hecho eso es lo que hemos hecho desde el inicio de este panel, ¿no? Sí. Porque, a ver, depende de la encuesta que uno vea. Hay algunas que mantienen los mismos resultados que hemos visto durante más o menos los últimos 2 meses, ¿ya? O sea, Jara 1, Kast 2... y Matei 3, pero ahora donde le está comiendo ahí, le está respirando Kaiser, ¿ya? Hay otras donde Kaiser ha superado a Matei, entonces ahora sería Jara, Kast, Kaiser, ¿ya? Sí. Hay otra, que es la de la Cosa Nostra, que nos muestra, curiosamente, a José Antonio Kast cuarto o quinto, no recuerdo bien, y en segundo lugar, y tenemos Jara, Kaiser, después Matei, sí, Parisi, y después tenemos a Kast. Entonces, ya hay un desplome grande. Y Pulso Ciudadano muestra a José Antonio Kast y a Franco Parisi prácticamente empatados en el segundo lugar. O sea, Kast con Parisi. Claro, lo que pasa es que Parisi está en tercero, pero cuando tú miras el diferencial que te da el margen de error, claro, Kast está encima de Parisi, pero cuando tú ves el diferencial, claro, Parisi te marca 18,0 y Kast te marca 18,1. Entonces eso es un empate. O sea, sí. Ahora perdón, termina. No, para terminar. Quería saber la Cosa Nostra. ¿Qué cosa es? Sí, la gran pregunta es ¿qué diablo está pasando? Yo te lo digo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto lo podemos ver primero como que
Hubo mucha gente que empezó a tratar de sacar la encuesta temprano y bueno, no sé, les dio esos resultados. Otro que, si uno quiere pensar mal, se está tratando de asustar al electorado, en fin, porque como dijo cierto personaje de este panel, las encuestas las pagan. ¿No es cierto, señor Leturia? Eso es matemática, o sea, esa es la realidad, las Bueno. pagan y Ya lo voy a bueno. explicar Las y piden, esta en vez fin. te voy a pedir O más lo otro que podría ser plausible es que efectivamente se está dando el efecto del voto tapado que ha ocurrido en otras ocasiones. No olvidemos que en algún momento, estoy pensando en la elección del 2021, perdón, digo bien, Kast no salía segundo, ganaba Sichel, ¿no es cierto? Y pasaba con Boric a la segunda vuelta y el resultado fue Vaya, qué bastante sorpresa. distinto. Entonces, puede que se esté adelantando por la anticipación el voto, pero es difícil ver así a ciencia cierta qué es lo que está pasando aquí ahora, dar una respuesta, yo creo que no es responsable. Después tengo un cachito interesante sobre las encuestas. No sé si pudieron leer la columna de Carlos Peña. Sí. Ya. Pero comentémosla. Sí, después, porque... Yo le voy a contar una cosa muy interesante A que ver. me acaba de pasar en el metro. Había una señora con parca y con paraguas. Yo ¿Dónde le dije, iba? en el ¿Se iba a metro, duchar? en el metro. Yo le dije, ¿y qué pasó? Bueno, es que hoy día va a llover. ¿Y cómo? ¿Por qué usted cree que va a llover hoy día? Y me muestra el teléfono, lo tenía mal calibrado, pero bueno. La cosa es que hay gente que le gusta ver el mapa antes que ver la realidad. Entonces, hoy día la señora vio un teléfono que tenía puesto otro lugar, porque a veces le fue a Santiago, fin de semana. Entonces, vio el mapa, vio el teléfono y dijo, está lloviendo. Y yo le dije, pero ¿cómo usted no mira por la ventana y se da cuenta que no está lloviendo y que no hay ninguna posibilidad que llueva? Ah, es que vi el mapa. Entonces, con las encuestas pasa una cosa parecida. Cuando la gente dice, fue una sorpresa que Sichel le fuera como le fue, que le ganan a Kast la elección pasada. Claro, para alguien que mira el teléfono, en vez de mirar el clima, lo que está pasando, claro, pero para los que miran la realidad no era una sorpresa. Yo creo que para los que miran la realidad, tampoco ha pasado tanto o sea, las encuestas, como bien decía el profesor García Huidobro, reconociendo la realidad, las pagan y son una herramienta de campaña en muchas partes y son una herramienta además de suspenso, además que está todo el mundo hablando de ella. Es una cosa así como para generar entretenimiento. Además, yo creo que 2 semanas, ya menos de 2 semanas antes de una elección, todo el mundo se vuelve un poco loco y las cosas se disparan y se chisporrotean. Incluso la gente que va a hablar de las encuestas. Yo quiero decir una cosa además de cuál es el resultado de lo que está, o sea, qué es lo que explica algunos de los movimientos. A ver. Esta es una elección, o sea, si uno dice cuál es la estrategia de los candidatos hace 4 meses atrás o 3 meses atrás, bueno, Kast iba a trabajar para la segunda vuelta, ya se daba por ganador. Kaiser de atrás pica el indio, o sea, lo único que puede hacer es mover el avispero, hacer campaña, apretar el Él es acelerador el que está más cómodo, ¿no? haciendo campaña, porque es el que realmente puede hacer campaña. Janet Jara está sonada porque era candidata al gobierno, porque es comunista, todo lo que ya sea. Me parece muy simpática, pero ya, tiene un piso bastante alto, máximo el 38%, 40%. Bueno, y los demás, Matei tiene sus fisuras propias, tiene sus debilidades estructurales, donde que no va a poder llegar muy lejos, lo sabíamos desde el primer día. Yo me acuerdo de la primera vez que vine a este panel, dije, Evelyn Matei puede salir cuarta. Y la gente me troleó, los haters por redes sociales, porque la Sofi me hizo un reel de eso. Muy bueno. Y no, estaba súper bueno el reel. Lo que pasa es que para mí es una cosa obvia, o sea, la Evelyn está bien. La Evelyn está bien con un 14-15%. Ese es su techo, en mi opinión. Y da la sensación, porque como Kast no está haciendo campaña y Kaiser está haciendo una campaña así masocotuda, diciendo verdades, etcétera, mucha gente tradicional de derecha dice, pero mira, este tiene como más momentum, tiene más fuerza. Y se ve tentada. Y mucha gente, yo le pregunto y dice, ¿por quién va a votar, Kaiser o Kast? Pero al momento de los que hubo, va a decir, Vamos mira, a hablar después de eso, sí. no, es que dice, interesante. ¿quién tiene más experiencia? ¿Quién tiene ergo no va a cambiar nada lo que está pasando. A mí lo único que me sorprendió, yo pensé que iba a ser París el que iba a llegar tercero y cuarto Mira. la Evelyn. Bueno, Mira. en fin, pero... Se nos une al panel José Francisco Lagos, que ya ha estado con nosotros, director ejecutivo de República. ¿Cómo está, José Francisco? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy ¿Han bien, navegado? pues. Qué bien. ¿Usted ve el clima en el teléfono o en la realidad? No, yo abrí la ventana, vi nubes y dije, ya, esto. Por si acaso, requiere- y vestido como Un cebolla, hombre se empieza a sacar sabio después y la cara. precavido. José Francisco, hay que decir también que los distintos comandos tienen sus propias encuestas, sus propias mediciones, y me imagino que con ellas se van enfocando, reenfocando en
en su trabajo interno para que se refleje en el externo, ¿no es cierto? Además de las encuestas que tenemos nosotros, públicas. Sí, a ver. ¿O me imagino mal? No, todos los comandos hacen encuesta. Y el problema de esto es que acá puede ocurrir como en las redes sociales, que es el famoso seco de autoconfirmación. Es decir, que... Ya que hablaba Peña, qué interesante. ¿La leíste? La columna de Carlos Sí. Peña, sí. A propósito de esto mismo, porque lo que ocurre en redes sociales, que es básicamente con el algoritmo, a ti te empiezan a aparecer cosas que más le destinas tiempo viendo, y por tanto uno dice, oye, qué increíble que a tanta gente le interese una cuestión muy en particular, cuando en verdad el algoritmo lo que está haciendo Claro. es que retenerte más tiempo ahí. ¿Será por eso entonces que me aparecen fotos de Sydney Sweeney? Sí, Mira, por ejemplo. Ah, de hecho, Yo pensé Por que estaba todo el ejemplo. mundo interesado en eso. Entonces, José Igual Francisco, no es malo. un candidato Perdón la X interrupción. que me aparece constantemente, porque claro, yo leo más artículos de eso. En el fondo, eso es lo que nos estás diciendo, ¿no es cierto? Y Ya. las encuestas pasa exactamente lo mismo, entre otras cosas porque es muy difícil medir. Es muy difícil medir en un Chile como el actual, en el que hemos cambiado el sistema de votación en un periodo tan corto de tiempo y nos estamos enfrentando a un escenario completamente nuevo. Es decir, la predictibilidad de las encuestas, que en abstracto no tienen por qué ser predecibles, porque las encuestas lo que están haciendo es una foto del momento y no decir lo que va a pasar en 2 semanas más o lo que va a pasar en 3 semanas más. Entonces, esa foto, de acuerdo a la metodología, te puede dar resultados completamente distintos. Y de hecho, lo hemos visto y lo comentamos la vez pasada un poco, que frente al mismo fenómeno, en encuestas implique que un candidato suba y el mismo candidato baje de acuerdo al mismo incentivo, al mismo estímulo, por así decirlo. Dicho eso, la verdad es que viendo las más de 10 encuestas que hay, uno puede decir que estamos navegando un poco a ciegas. O sea, estamos navegando un poco a ciegas, ¿en qué sentido? En que si alguien pretende proyectar lo que dicen las encuestas hacia lo que va a pasar, creo que es un craso error. Y lo único que nos puede permitir es tener un olfato de lo que está pasando en ese momento, pero no con tanta certeza, porque partamos de la base, el 46% de las personas que va a ir a las urnas no ha votado en una elección presidencial anteriormente. Al menos desde... Este no es voto un votante, obligado. claro, el que no es un sea. votante habitual. Mm. Técnicamente eso no es 100% cierto, porque en la elección de primera y segunda vuelta cambia el universo de votantes, aunque la suma no dé más del 55% histórico. Es decir, no son las mismas personas las que van a votar a primera vuelta que a segunda. Si en primera vuelta no pasó mi candidato, no voy a votar, y en segunda vuelta dice, ay, ahora hay que decidir, Sí. entonces Voy a Claro. votar. el universo es distinto. Ujú. Dicho eso, va a pasar algo que es curioso, que es que si alguien no va a votar, es decir, no está dispuesto a ir a votar, que es un sacrificio mayor, pero significativo, es poco probable que responda una encuesta. Entonces los encuestadores tienen que ver cómo ponderan, de acuerdo a la gente que le responde la encuesta, qué es lo que verdaderamente pueden extrapolar a lo que va a pasar en el resto del país. Es decir, si a alguien no le interesa la política a tal punto que no va a votar, es muy poco probable que responda a una encuesta de 10 minutos a hablar sobre política. Y entonces lo que hacen los encuestadores, Ya, qué interesante. han hecho distintas cosas. Por ejemplo, una que es la que copió un modelo de Estados Unidos que es Panel Ciudadano en la Universidad del Desarrollo, lo que hace es que encuesta constantemente a las mismas personas, entonces hace una especie de track, como que sabe lo que ha votado lo Un que ha seguimiento. respondido las personas anteriores, pero también tienen el problema que como esas personas saben que están siendo encuestadas, tiendan, y esto lo dice el propio Juan Pablo Lain, así que no es un misterio, Ya. tiendan a autoinformarse. Y cuando se empiezan a autoinformar, dejan de ser representativos del grupo en el que están seleccionados. Porque ya dicen, ya no representa al equivalente en su grupo, porque tiene una información mayor, porque le están preguntando de política durante mucho tiempo. Ahora ellos intentan que estas preguntas sean muy cortas, que no muevan el eje, etc. Pero otras encuestas, que son, no sé, por correo electrónico, dan unos datos que uno dice, bueno,
la persona para haber contestado todo esto significa que es alguien que no le interesa la política, que contestó más de 10 minutos una encuesta, por mail, es decir, cuánto le tienen que haber insistido para que responda, y además en cuestiones que son súper específicas. Hay una encuesta, no sé, la cosa nuestra para decir nombre, evalúa con nota a los presidentes de la República, a los presidentes pasados. Entonces alguien no interesado en la política respondió por mail una encuesta de más de 10 minutos. Entonces, ¿cómo se pondera? Porque no son representativas, sino que hay una ponderación. ¿Cómo se pondera a ese votante no habitual? Y yo creo que es muy difícil. Por ejemplo, una última cosa. Si en elección presidencial con 8 candidatos esto es difícil, imagínense todas estas encuestas distritales, donde hay más de 60 alternativas. Es simplemente imposible. Hay un candidato amigo que dijo, hizo una encuesta, me fue muy mal en esa encuesta. A la semana siguiente, la misma encuesta, dije, me fue muy mal, midamos de nuevo, y le fue extraordinariamente bien. Y dice, bueno, no puedo creer la encuesta porque o me fue demasiado mal o me fue demasiado bien, pero no puede ser frente al mismo instrumento algo radicalmente distinto. Ahora insisto, las encuestas, y uno cae en eso también, las estás esperando y las comentas, y ahí también hay una cierta influencia, o no sé si logras cambiar el voto de la otra persona, pero aunque sea una foto del momento, como tú bien dices, es como la apoyagol, o sea, estás esperando el resultado, te provoca ansiedad, aunque estés informado. Traemos el tema acá, bueno, con una vuelta distinta, por supuesto, pero... Yo creo que para alguien que va cuarto, quinto, por ejemplo, es demoledor. O sea, la baja de entusiasmo en su propia gente, en sus donantes, en el propio o la propia candidato es mortal. Ya que esté quinta, cuarta, tercera, ya también un poco da lo mismo. Es como ya a 2 semanas, como no se puede hacer. Yo creo que sí tiene un efecto psicológico importante, porque además los seres humanos amamos la emoción. Por eso. Y lo que buscamos es emoción. Cuando vemos películas de terror o personajes psicopáticos en el teatro o cosas así, es porque amamos una vida que nosotros no tenemos en el día a día. Entonces, obviamente que nos entretienen, pero de ahí a que tenga... Pero yo interrumpí, José Francisco iba a decir algo, si no... No, déjame comentar un par de cosas adicionales interesantes. Primero, la gente que contesta una encuesta de 10 minutos, o sea, yo no tengo tiempo para contestar una encuesta de 10 minutos. O sea, hay gente que es buena para... Salvo que te paguen. Es buena para capear, por un lado. Y el perfil de bueno para capear quizás tenga un perfil político interesante que habría que estudiar. Segundo, los chilenos somos pícaros. Y me encanta eso, ojalá que nunca cambiemos. Cada vez que a mí en una encuesta boluda, típico, no sé, para entrar al aeropuerto, ayer para pedir una solicitud de acceso a información en un sujeto no obligado, me pedían género y me ponían hombre, mujer, otro no quiere decirlo. Por supuesto que puse otro. ¿Y cómo me preguntan una cosa así? Pongo otro. Y lo mismo cuando me pregunten la edad y no viene con asterisco. O sea, que uno puede poner cualquier cosa, tiro así, el scrolling de la pantalla, lo que salga. Entonces, a mí me llegan a preguntar en una encuesta y voy a decir, ¿por quién va a votar? No sé, voy a votar por la Marichu. Yo votaría de todas maneras por la Marichu, entonces pondría Marichu San Y empezaría a aparecer de repente. Y empezaría a aparecer en el voto. En la encuesta. Y además encima, y depende de quién me haga la encuesta. Porque me dice, oye, te vamos a hacer una encuesta de tal cosa. Y digo, no, es que esa universidad es muy momio o esa cuestión. No, entonces, por eso yo el resultado de la encuesta lo voy a decir en el lenguaje que corresponde para que me entiendan todo. No me la aprendo. No me la aprendo. Figúrate. Cristóbal, tienes poquito antes de ir a la primera pausa, pero puedes seguir después, por supuesto. Yo creo que efectivamente en estos momentos se está moviendo la aguja, pero no al punto de que genere un cambio dirimente. La campaña de Kaiser se ha movido y se ha movido harto. Y de hecho, todas las encuestas que muestran no a proyecciones, sino de dónde se van los votos, han mostrado que tanto Matei como Kast, especialmente Kast, han perdido votos y se han ido a Kaiser. De hecho, la baja de José Antonio Kast es suave, pero sostenida. Ahora, de aquí a 13 días que faltan para la elección, 12 días en realidad, sin contar el mismo día de la elección, es difícil que vaya a cambiar el escenario. Sin embargo, igual es entretenido ver qué es lo que está pasando, porque en el fondo después ahí es donde va a haber que negociar, ahí es donde se van a dar el besamanos y las pedidas, ¿no es cierto? Para los apoyos en la segunda. ¿Te gusta? Está bonita, ¿eh? El besamanos. Bella mano. Te la voy a robar. Es donde se da el besamano y ¿cómo se llama? Las grandes pedidas, porque en el fondo esa cuestión de, mira, es Jara o nosotros,
¿ya? No sé si vaya a ser tan convincente para algunos, porque hay algunos que les conviene en el fondo el escenario de contradicción y conflicto. Estoy poniendo medio marxista, pero las contradicciones de alguna manera funcionan. A Kaiser le ha funcionado bien, porque en la medida que el escenario sea dantesco como él lo plantea, efectivamente eso es lo que hace que una candidatura como esa crezca. Sí, en el fondo, el Partido Nacional Libertario es extremadamente inorgánico, está lleno de personajes. Pero ha tenido una narrativa robusta. Claro, pero no así su candidato. Es que ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el problema del Partido Nacional Libertario? El problema del Partido Nacional Libertario es el mismo problema del Partido Republicano hace 4 años atrás. Es solamente un partido personalista. Entonces, cuando logren deshacerse un poco desacoplarse del personaje carismático para construir una orgánica a nivel nacional, ahí yo ya me empezaría a ponerlo a antecedentes y a pensar, ahí hay algo interesante que se va a construir. Ahora, a mí me llama la atención. Y bueno, José Francisco algo decía, ¿no es cierto?, respecto al tema de la Cosa Nostra, ¿no? Porque claro, esa es como la encuesta más estridente. Porque te cambió todo. Te dicen, no, ahora Parisi está tercero, claro, o casi segundo, en fin, y Matei está quinta. Sí. Ahora, yo no sé cuáles son las ideas que tiene Alberto Mayola ahí, o cuáles serán, cómo hizo los datos, etcétera. Pero ya, llama la atención. Pero cuando uno lo mira en el gran panorama, ahí tú te das cuenta que hay con lo que decías tú al inicio. Han habido cambios chiquititos, minúsculos, pero de todas maneras son interesantes porque eso te va diciendo cómo se están organizando las fuerzas políticas de aquí al, al 16 de noviembre. Y después viene lo bueno, después viene, como decía, el besamano para el 14 de diciembre. Me encantó. Vamos a hacer una pausa muy breve. Yo sé que tiene mucho que decir José Francisco Cristóbal y por supuesto Francisco Leturia. Ya volvemos. 8 de la mañana, 2 minutos. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1,200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá! Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. Atención, gamers, amantes de la música y del cine. Con los monitores de Master G, cada victoria campal será única gracias a los 180 Hz de tasa de refresco y con 1 milisegundo de respuesta. Con los parlantes karaoke cantarás tan fuerte que hasta tu vecino se unirá al concierto. Y con la nueva línea Smart TV QLED 4K, maratonear tus series y películas favoritas será épico. Encuentra estos y más productos en masterg.cl. Master G, tecnología para todos. Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. ¿Necesitas soluciones de viaje a la medida para tu empresa? Travel Security, líder en el mercado de viajes corporativos, te ofrece la experiencia y la eficiencia que necesitas. Optimizamos tus viajes de negocios con servicios personalizados, tecnología de punta y atención 24/7. Confía en nosotros para llegar más lejos. Ingresa a travelsecurity.cl/empresas y descubre tu aliado estratégico para el éxito en tus viajes corporativos. Travel Security, tu agencia de viajes. ¿Buscas agua purificada? Zero Water es la solución perfecta para tu casa, trabajo u oficina. Pide tu demo gratis ahora e hidrátate de la mejor forma. Descubre la diferencia en www.zerowater.cl. No pierdas de vista lo importante. Novovisión, expertos en cirugía oftalmológica. Corrige tus problemas de visión. Ven a Novovisión y encuentra un tratamiento definitivo para corregir tu problema. Cirugía de cataratas, cirugía LASIK, presbicia y otras enfermedades a la visión. Clínicas en Santiago y Concepción. Visítanos y conoce nuestros planes de financiamiento. Utiliza tu bono PAD, convenios con FONASA e ISAPRES.
Novovisión, por experiencia. Agenda tu hora en novovision.cl. En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15,990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21,990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl. Somos La Metro. Síguenos en nuestras redes sociales como La Metro CL y suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Metro TV. Estamos de vuelta, 8:06, sigue el despertador aquí en la Metro por la 95.9, estamos en streaming y también por YouTube, si no nos puedes ver ahora o te corta el bajarte del auto, de la micro, no sé, puedes retomar cuando quieras. Y sobre todo lo que nos trae la papita, José Francisco, te casé con Z. A ver. Coméntenos, algo estábamos hablando antes de la encuesta que nos entrega la Cosa Nostra. Detrás está Mayol. ¿Puedo hacer una pregunta previa? ¿A mí? No, en general, es que como pusiste cara como al universo. malo. Al universo. En todas partes del mundo pasa que hay gente que dice que va a pasar una cosa y pasa lo contrario. Y esa misma gente sigue jugando en la cancha como si fueran los grandes predictores de la realidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre no achuntarle groseramente y mentir? Eso es, o sea, es como, yo creo que los dos casos, en cualquiera, yo le pondría tarjeta roja. O sea, usted, señor, usted no lee la realidad, para la casa. Lo pondría en los partidos políticos. Todos estos genios estrategas de campaña que han llevado a sus candidaturas a perder, o sea, si hay 8 candidatos, 7 van a perder. Y muchos querían lo contrario, tarjeta roja, pero siguen jugando. Bueno, para los opinólogos y encuestólogos, la diferencia entre mentir y equivocarse, ¿cuál es? Públicamente ni una. O sea, como de opinión pública. Claro. No pagan costo, güey. No hay ningún costo. Ese es el problema de Chile. Ahora, el gran problema de eso es que es lo que decíamos de la encuesta, como la dificultad de medir hace que nadie tenga la receta secreta. Y puede que, por ejemplo, en el mismo periodo o proceso electoral, uno en lista cerrada tenga un buen desempeño y en lista abierta tenga un pésimo desempeño. Y a propósito de esto, muchas veces las personas se preguntan, ya, pero habiendo tanta alternativa, ¿qué cosa miro? Claro. Y a propósito de encuestas disruptivas, y una de esas es la Cosa Nostra. Disruptiva, dijiste, ¿no? ¿Es que es disruptiva? Sí, es disruptiva en torno para a- que se escuche bien la palabra. En Sí. torno al resto de las encuestas. Por eso, sí. Lo que hizo Alberto Mayole en una columna en BioBio es hacer un ranking de cuáles son las encuestas más predictivas y cuáles han tenido mejor desempeño. Sí. Y la Cosa Nostra era la primera. Obviamente eso tiene un problema como de juego y parte, pero más allá de eso, nosotros en República como que vimos la metodología de ese estudio. No nos metimos a calificar la encuesta, nos hemos metido al ranking mismo. Y el ranking presenta problemas serios. Porque primero, lo que hace la Cosa Nostra es que como esta encuesta es larga, una especie de juego donde las personas califican al presidente y un montón de cosas más, lleva su escenario inmediatamente a base 100. Es decir, no tiene personas que dicen no sabe, no responde. Porque de alguna u otra manera, lo que explica Alberto Mayol es que van como identificando cuál es su posición y ellos la extrapolan o la proyectan a un escenario. Ya. El punto de eso es que cuando compara el desempeño de las otras encuestas no están llevadas a base 100. Eso quiere decir que el no sabe o no responde, que puede ser un 10% en alguna encuesta, un 15%, un 20%, no está considerado respecto al resultado que finalmente tiene base 100. Es decir, cuando, no sé, hablamos de la prueba rechazo, 62%, no está los que votaron nulo, no está los que votaron blanco. Por tanto, un mínimo de seriedad debería ser comparar peras con peras. Pero otra cosa que hace es que toma la encuesta, la última encuesta Cosa Nostra antes de la elección, la última que no es publicada o sea, incluso después de la veda, porque ellos la tienen, pero la compara con otras encuestas antes de la veda. Es decir, ¿Pero cómo? son encuestas que salen en dos semanas en política, es muchísimo. En las encuestas también es muchísimo. Entonces, si yo comparo las encuestas de ahora
con las encuestas que van a salir antes de la elección, evidentemente hay un problema. No, pero Ya. perdona que te interrumpa, pero que mucha gente que no la chuntó para el plebiscito de la prueba de rechazo dijeron, no, es que no podíamos considerar eso que se sacaron la bandera por cierta parte. Entonces, eso cambió todo, cambió 10 puntos. Claro. No, hay que falta de seriedad. Bueno, y lo que están haciendo alguna encuesta, Sí. que solamente lo conocemos cuando le achuntan el resultado, es que llevan los resultados ante notario. Lleva el resultado ante notario y dicen, mira, está certificado por el notario que nosotros dijimos esto. Pero cuando no la achuntan no lo hay sabemos. notario. Si lo No, digo. mira, yo me Qué curioso yo me lo ofrecería de la de cosa guardador de encuestas. Todo lo que quieran yo les guardo bajo secreto la encuesta, pero para ver que de verdad Claro. se la jueguen. Pero no, Un notario no privado, Lo oye. no lo van a hacer, no lo van a hacer. Oye, pero hay otra cosa, y que esto ya fue como lo más vergonzoso, que es que la Cosa Nostra, sobre todo en el escenario de primarias del oficialismo, lo que hizo fue 5 escenarios. Si va a votar gente, si solo va a votar gente de izquierda, si va a votar gente de izquierda y centro, si va a votar gente de izquierda comprometida o gente... ¿Y 5 cómo escenarios. saben eso, güey? Vamos, por Hacen inferencias Sí, con no, una pregunta, sí, si se Colo Colo, extrapolan. Chile, El sí. punto es que 5 escenarios que dan 5 resultados distintos. Elige como parámetro de predictibilidad el que tiene el resultado más parecido a la elección. Ya. Pero Entonces- eso es hacer... Pero Así pero funciona la esto, inteligencia artificial un poquito. pero esto es. Y en el fondo uno dice, ya, bueno, entonces, ¿qué tan curioso. confiable? Yo no sé qué tan confiable es la Cosa Nostra. Lo que sí sé es que el ranking de Alberto Mayol no es confiable. Ya. Dicho eso, Oye, déjame, mira. ¿te puedo hacer un comentario interesante? Porque mucha gente, Sí. la gente se Ya pregunta vamos, por qué la Cristóbal. gente joven vota por la derecha en todas partes del mundo en este momento, sobre todo los hombres. Entonces salen algunas personas con estos tipos de predicciones y que dicen, son los niveles de testosterona los que determinan si tú eres de un sector y otro. Y digo, pero como... qué? Claro, y uno ve, efectivamente, los hombres de entre 18 y 30 años tienen en general unos niveles de testosterona completamente disparados comparado con el resto de la población. Entonces uno saca la conclusión de que tu sector político depende del nivel de testosterona. Pero en Chile no creo que sea no, así. pero Bueno, a- quizás a- en la Cosa Nostra. A ver, no, pero es como conversamos en la pausa, como decir, Sí. los que les gusta Jere Klein, porque son jóvenes, bueno, pero me parece que son inferencias un poquito, A ver, Cristóbal. aventuradas. Sí. Y después voy a decir otra maldad. Ya. ¿Por qué no le decía al tiro? La voy a decir nomás? al tiro. Sí, Bueno, no, yo no, pensé, mira. cuando salió esa encuesta, dije, voy a ofrecer al aire 20 millones de pesos en apuesta. Quiero que cualquier persona venga y le pago. Y si es que es verdad lo que dice. ¿Tienes 20 millones? Sí, no, pero después dije, me van a- cachetón. Tiene que ser 20 de ida y vuelta. no, es que dije, me van a pillar o me van a decir que estoy haciendo trampa, porque si uno metía la misma plata en Polymarket, apostando cualquier cosa contraria, o sea, uno podía arbitrar, como hacen los especuladores de moneda, y lo que ganaba por un lado Claro. era mucho más lo que iba a ganar por otro Sí. lado. Entonces me iban a acusar de tramposo. Entonces dije, no puedo hacer la apuesta. O sea, feliz, podría apostar 1.000 millones, porque si meto esa plata en Polymarket, apostando el resultado contrario, lo que podría perder por acá lo gano acá. O sea, o por último podría salir en cero. Entonces no va a resultar, señores y señores, lamentablemente no voy a poder hacer la apuesta. Pero te hiciste Por- trampa pero- en solitario, porque ni Sí, siquiera... po. ¿Y cuál era? No, porque ¿Y si la hubiera apuesta hecho cuál es, po, güey? No, que el resultado... Pero el a ver, objeto de la contienda. ¿eh? el objeto de la contienda era que básicamente que todas las encuestas que dicen que José Antonio Kast va segundo y por lo tanto va a pasar la segunda vuelta y por lo tanto es el más probable próximo presidente de Chile, estaban equivocadas. Básicamente que la Cosa Nostra está dando jugo. Básicamente ese es el resumen de la apuesta. Pero espérate, estás diciendo que Cast no pasa a segunda vuelta. No, yo digo que sí. ¿Ya? Pero tú ibas a apostar que no. No, Para yo iba ganar a por el otro lado. Claro, no, iba a apostar al aire, en la radio, que iba a apostar que sí y que el que desafiara lo contrario dijera que no. Pero secretamente me di cuenta que podían sospechar que secretamente yo estaba apostando más plata en Polymarket, lo contrario, Ya. y que por lo tanto Neteaba y la- neteaba ya. y podía calcular para no correr riesgo. Entonces una apuesta fake. A ver, Cristóbal. Ya, Muy sofisticada, muy malévola. sí, está muy malo. Sí, Sí. está Bueno. digno de Se me la ma- ocurren así soy. Sí. Así soy. Oye, no, bueno, aterrizando lo que estábamos conversando, ¿no? Yo, bueno, efectivamente, con cosas como dice José Francisco, el problema es que
Por eso la gente después no cree en las estadísticas, las encuestas, en fin, y dice, ay no, pero es que esas son sus estadísticas. Bueno, precisamente por ese tipo de malas artes, ¿no es cierto? La gente pierde la fe en las estadísticas. Pero en la ciencia también es la misma línea, sí. Pero, sí, pero yo vuelvo a repetir, el escenario está interesante, porque en el fondo ya estamos en la recta final. Puede que el resultado sea el que todo el mundo espera, no hayan cambios, o puede que haya una sorpresa. ¿Sí? Mira, yo estoy, después de lo que pasó con Sichel y Parisi, que ojo, tampoco hay que exagerarlo, le ganó por 900 votos, tampoco fue mucho. Yo creo que si Sichel hubiera pedido un recuento, quizá eso hubiera bajado o subido, dependiendo, pero ¿quién iba a pagar eso? Porque los recuentos hay que pagarlos, ¿cachai? Entonces, pero contra alguien que hizo campaña desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, sí, y que, ese es lo y que gastó vergonzante. 500 veces menos en dinero. Por eso te digo, esa es la 0,3%. Esa es la vergüenza, pero también tomando en consideración cuál era el escenario de la época. Ahora, ¿el escenario es similar al del 2025? No sé, yo creo que no. Hay algunas cosas que sí se parecen, en fin. Lo que se mantiene es la desazón, ¿no? Esa idea de que todo está mal, etcétera, y que cada vez que alguien dice eso es mentira, Chile no se está cayendo a pedazos. Pero bueno, yo creo que hay que buscar el punto medio en ese tipo de aseveraciones. Pero bueno, yo creo que el asunto está interesante. Puede que la carrera ya esté cerrada, sí, a 13 días de la elección, pero nuevamente a mí me interesan los números finales. En eso yo encuentro la sensación final, porque en el fondo tú puedes decir, bueno, este fue el resultado, esto es lo que podemos extrapolar, esta es la... Y nuevamente, vuelvo a repetir, el tema del besamanos, después del... Claro. A ver, espérate, el 14, 15 de noviembre va a estar... Perdón, el 16 o 17 y 18 de noviembre va a estar interesante. Así es. Oye, solo una cosa a propósito de lo que comentaba Cristóbal, que en fondo las campañas presidenciales navegan completamente a ciegas. Sí. Y esto, que en fondo dicen, no, mira, es que este plan estratégico e hicimos esto y nos dio este resultado, es imposible saberlo. Hoy día son tal los factores que influyen en la decisión de las personas y de la entidad que sean, que es imposible hacer algo para generar un efecto. Es decir, no tienen cómo saberlo, no tienen cómo medirlo. ¿Bueno o malo? Yo lo encuentro muy bueno, porque Sí, también. no, mi punto es meramente descriptivo. No, es que yo creo que es muy importante eso, porque el candidato finalmente tiene que confiar en su contacto con la realidad, Claro. en encarnar de verdad lo que la gente mayoritariamente, común y corriente, no su grupo de amigos, no su gueto, siente y piensa. Entonces se la tiene que jugar. Lo han por hecho algo. más últimamente. Tiene que ser de ¿no? corazón, tiene que ser ganar de verdad. Y eso me gusta mucho, porque hace más real la elección. No, y ahí lo que ocurre básicamente es que, como navegan a ciegas, creen que hacen cosas que influyen en la elección y al final no tienen cómo saberlo. Y lo que termina pasando, lo que termina tomando o definiendo la elección es qué candidato logra calzar mejor con lo que está pasando en la ciudadanía Exacto. actualmente. Sí. Entonces, mi análisis de por qué Johannes Kaiser ha tenido un rol como el que ha tenido en los últimos días es porque hoy día lo que está diciendo la opinión pública es que va a ganar un candidato de oposición, o sea, que no sea oficialista, que tenga muy claro el escenario en materia de seguridad, sobre todo seguridad, que es monopólico en la opinión pública, y después economía. Hasta hace poco... Te puedo agregar un elemento y Sí. que no pertenece al club de los políticos tradicionales, que no pertenece al sistema. Y es un También, elemento importante también en un esta vuelta, por lo menos para llegar a un 20-30%. Pero yo diría que hoy día lo de seguridad es más Sí, monopólico que... o sea, abarca el 100% y sin el otro duda. un 20 o 30, sí. Y el punto es, antes, al principio, hace un año atrás, la gran opositora al gobierno era Evelyn Matei. Y de hecho, el conflicto del gobierno contra candidatos era contra Evelyn Matei. No sé si se acuerdan, pero los ministros respondían a Evelyn Matei constantemente. Evelyn Matei no pudo sostener esa posición. Después fue José Antonio Caz. Los últimos 3 meses uno diría, oye, los ministros, incluso el propio presidente en cadena nacional, ha disparado sus dardos contra José Antonio Caz. Y ahora lo que ha pasado es que gracias a la campaña, gracias a la exposición, las personas se han dado cuenta y dicen, oye, pero no es el único gran opositor. Hay más grandes opositores. Y en eso yo creo que Johannes Kaiser lo que hace es ocupar ese espacio. Es decir, Tal cual. ¿quién identifica mejor lo que más se opone a este gobierno y lo que más va a enfrentar el flagelo de la delincuencia o la inseguridad? Básicamente es una alternativa. Y por eso se producen estos cambios. Y de hecho,
más que solamente quitarle voto a José Antonio Kast, lo que ha hecho es que ha impedido el crecimiento de otras alternativas como Franco Parisi. Franco Parisi no ha crecido, entre otras cosas, por Johannes Kaiser. Ahora, eso es bien notable porque es una mezcla de voto bronca, ¿no? Como dirían los argentinos. Sí, claro. Pero también, ojo, bueno, por eso yo decía que Kaiser crece en este tipo de caldos de cultivo, ¿no? O sea, en un país buena onda, todo bien, así próspero, como decía el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, así un crecimiento hacia el futuro, en fin, no funciona. Pero hay que decirlo, el análisis que hace José Francisco es bien notable, porque claro, los candidatos que son antisistema, como decía Francisco Leturia, ¿no? Así como que son Kaiser y Parisi. Efectivamente, Parisi está chantado en su porcentaje, precisamente porque hay alguien que le está robando los votos. Ahora, si no estuviera Kaiser, uy, ahí el tema sería bastante distinto. Porque además, ojo, Parisi tiene todo ese discurso de que yo no soy de centro, no soy de izquierda, no soy de derecha, yo no soy nada, no soy político, soy yo, Franco Parisi. Sí. Bueno, no sé si sus papeles, el resto de los papeles que le quedan sean particularmente lustrosos, pero no, dame un segundito. Sí. Pero finalmente es cierto, el antisistema, que en algún momento lo fue Meo, ¿no? ¿Te acuerdan? En el disco, lo de la política, y se vendió así. Bueno, funcionó una vez. Ahí está el tema. Kast no lo hizo así. Kast se quiso mostrar. Al principio ya era un partido sin historia, lo dijo Francisco Leturia, lo dijo cuando estábamos fuera del aire, ¿no? Uy, tranquilo, vamos. No, gracias. Ahí. Bueno, la alergia. Pero de ahí en adelante Kast empezó a construir un relato, empezó a construir una retórica en torno a su partido. Ahora, se la vino a robar Kaiser también. Y ahí viene la gran pregunta, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar el 17 de noviembre? Que eso es lo que me interesa, cómo se van a arreglar las fuerzas dentro de esa misma coalición parlamentaria. Comentándolo aquí en el panel. Yo creo que Chile es un país más bien fome, no es ni Argentina ni es Estados Unidos. José Antonio Kast es bastante establishment, fue parlamentario un montón de años, fue de la UDI un montón de años, o sea, no es Milei, no es Trump, no es Bolsonaro, todas esas cosas que dicen, para bien o para mal, o sea, no lo es mucho más Kaiser el que representa esa fuerza. Entonces es muy loco que efectivamente esa fuerza que en algún momento representó Meo, que en otro momento representó Franco Parisi, hoy día la está también disputando Kaiser. Entonces, más allá de los votos, el bolsón de votos clásicos del sector, le va a sumar a lo que le llaman, o a esa coalición parlamentaria, esos votos antisistémicos. Entonces, quizás fue una buena alternativa para ellos haber competido con dos listas, porque captan dos paquetes distintos de electorado. Yo creo que eso va a ser bien interesante, como el análisis fino de qué es lo que está pasando. Últimamente, perdona que te interrumpa. Sí, adelante. Pero es que miro el reloj y te quiero escuchar a la vez. Un término que ha salido en los últimos días bastante es el voto oculto, voto útil. A ver, ¿qué tanto podría influir este voto? En el fondo que no sabemos para dónde se va a ir, pero los comandos, cada uno sabe o está viendo cómo conquistarlo. Yo creo que ya lo saben. O cuán importante es. Evelyn Matei apuesta a que ahí están sus puntitos, como para mantenerse en un lugar que no sea cuarto, digamos. Sí, a mí me parece que... No quiero decir no entiendo el argumento, porque lo entiendo, pero no comparto el argumento, porque, a ver, dicen, ¿por qué a la campaña de Evelyn Matei le favorecería este voto útil si las encuestas dicen que tendría un peor desempeño en la segunda vuelta que José Antonio Kast? Entonces, si yo quiero que el candidato del, entre comillas, sector le gane por mayor diferencia a Yanet Jara, bueno, voy por José Antonio Kast y no por Evelyn Matei, de acuerdo a las encuestas. Lo segundo es que el voto indeciso no es un voto que dice no sabe por quién votar. No es lo mismo. Lo que dice es, yo esta semana voto por alguien y mañana si pasa algo voto por alguien distinto. Sí. Y por eso vemos que en el agregado los candidatos pueden mantenerse en el 20%, estoy inventando, pero entre medio va a haber muchos cambios. Claro. Y eso es realmente indeciso. Y por tanto, más que voto oculto, hay gente que está tomando decisiones en base a distintos estímulos. Y esos estímulos siguen... Sí, pero algunos 18. Bien lamentable tener que ganar una elección con los votos de tu sector contrario. No, pero mira, yo casi todas lo las que veces importa ganar. Sí, todas las veces que he votado en mi vida,
casi todas las veces que he votado en mi vida, yo he votado para que no salga alguien. Pero cuando uno toma esa decisión, uno vota por el que tiene posibilidades de salir. O sea, nadie va a decir, para que no salga Kaiser voy a votar por Artés. No, pues uno dice, para que no salga Kaiser voy a votar por Kast o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que esos votos útiles favorece a los dos primero. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. 8,24 en Santander. Queremos una sociedad con educación financiera, donde todos tengan las mismas herramientas y oportunidades para cuidar y hacer crecer sus lucas. Santander es el momento. Viaja con la tranquilidad y la comodidad que mereces. En Travel Security te ofrecemos servicios exclusivos, atención personalizada y eficiencia en tu presupuesto para tus viajes corporativos. Travel Security, tu agencia de viaje. Y sigue toda la emoción del campeonato chileno con tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y se parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafío lo inesperado con Coolbet. Y claro, este espacio informativo llega a ustedes de la mano de Claro, más de 12 meses siendo número 1 en portabilidad, gracias a su red completamente renovada y con 5G, que se traduce en más velocidad y estabilidad. Claro, por ti cada día mejor. En cualquier minuto me voy a caer de la silla porque me muevo mucho. José Francisco, muchas gracias. José Francisco Lagos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos encanta conversar contigo. Debería venir más seguido. Debería venir más seguido, sí. Yo te dije al principio, te vamos a casar con Z. Que te vaya muy bien, gracias por todo tu aporte. Francisco García Es el fundador de la familia. Sí, lo sé, es que me acuerdo, Un primo me acuerdo mucho de tu antepasada. Cristóbal García Huidobro, Francisco Leturia. Gracias, compañeros, nos volvemos a encontrar mañana aquí en la 95.9. Esto es El Despertador de la Metro.